días a todos. ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien. Bueno, en este día el pastor Edwin les manda muchos saludos. Está en Colombia, está en Pereira y está compartiendo por allá. Y hoy me dejó una tareita que era hablarle a los hombres y cosas que a mí casi no me gusta, a los que me conocen. Entonces, vamos a estar hablando acerca de lo que yo estoy convencido que está en el corazón de Dios, acerca de lo que debemos ser nosotros, ser como hombres. Y Él colocó en nuestro ser como hombres una serie de características que son propias de nosotros, que no la tiene nadie más. Y hoy vamos a entenderlas. Pero hay una crisis en torno a esto y seguramente vamos a entender dónde empezó esto y dónde acabó. Así que vamos a pedirle a Dios que nos rinda el tiempo porque el tema es un poquito extenso. Pero quiero que, Marini, coloquemos quiero que veamos un video de un minutico. ¿Entiende usted que es una columna? ¿Sí? Este fue un edificio que habían gastado $100 millones. Habían invertido en su construcción. El edificio iba muy bien. Todo aparentemente estaba perfecto. Usted ve el edificio. Gran parte había construido. En teoría las columnas estaban bien, todo funcionaba adecuadamente, pero a veces pensamos que esas estructuras gigantescas no se caen. Pero a veces debemos entender muy bien sobre qué está construido muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y a veces invertimos tantas cosas, invertimos tantas cosas y un día están y a los 3 segundos desaparecen. Así que con esa reflexión vamos a entender hoy un poco que en el corazón del hombre deben haber columnas, pero bien cimentadas, y que cualquiera de esas columnas que no esté en la posición adecuada, nos puede pasar algo parecido a esto. ¿En dónde? En su hogar, en su negocio, en su familia, en su entorno. Pero la idea hoy es que hubo alguien que nos creó a nosotros, llamado papá. Y si la relación con nuestro padre terrenal no fue adecuada, seguramente no nos vamos a poder relacionar adecuadamente con el Padre Celestial. Así que yo le pido que cierre sus ojos y nos vamos a conectar allí con ese Padre Celestial que envió a su Hijo a darnos el diseño adecuado y el diseño perfecto de cómo es ser un hombre. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por cada hombre que está acá. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has puesto en nuestros corazones, mi Dios. Padre, te llamo Padre como siempre, Padre, porque tú eres el que siempre soñé. Padre, yo declaro una palabra especial para cada hombre en esta mañana, Señor. Redargúyenos a cada uno de nosotros. Háblame a mí mismo, Señor. Padre, sé tú cerrando mis labios a lo que no debo decir, Señor, y a lo que solamente tú quieres transmitir en esta mañana. Te doy gracias, Papá Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Quiero leer el Salmo 1. Mari, no te preocupes, si me lo puedes conseguir está ok, si no yo lo tengo acá. Quiero leer el Salmo 1, del 1 al 3. Dice, bienaventurado, voy a cambiar la palabra varón por hombre. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Tremenda promesa que tenemos nosotros, ¿cierto? Y entonces nos empezamos a preguntar muchas cosas. ¿Dónde empezó esto? Y en lo que yo estudiaba para preparar para este tema, esto empezó desde el jardín del Edén.
En el jardín del Edén Dios le dio al hombre unas responsabilidades y le dio una ayuda idónea. Pero desde el mismo momento que se presenta esta situación allí en el jardín del Edén, Dios diseñó algo muy claro que eran los géneros, el género masculino y el género femenino. En esta temporada de la vida, si usted se ha dado cuenta, es donde más está luchando él por destruir los géneros. Buscar el lado femenino del hombre y la mujer como buscar el lado masculino para no sentirse ni el uno desplazado ni el otro desplazado. Y ahí empezamos los graves problemas que tenemos hoy en día, en que el uno se quiere parecer al otro, dejando de lado por completo el diseño real que Dios hizo. Ahí se nos empezó a formar el problema. Cuando nosotros identificamos toda esta serie de cosas, debemos estar atentos a que debemos sostenernos en los diseños de Dios. Dios te creó a ti como hombre y a ti te creó como mujer. Y esos diseños son innegociables. Pero en el transcurrir de los tiempos, lo que ha venido sucediendo cada vez es que esto casi que se ha puesto en tela de negocio. Hemos puesto y hemos visto cómo se han venido distorsionando todas estas áreas en la vida. Y ahora a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Pero Dios se humanó a través de su Hijo Jesucristo y Él dijo que Él venía, ¿de quién? De su papá. Y al venir representando a su papá era una imagen igual a su papá. Luego el mejor ejemplo que como hombres tenemos nosotros, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y el diseño que Él nos dejó ahí está perfecto. El problema es que nosotros muchas veces nunca lo buscamos y nunca entramos a tener una relación con el que nos diseñó y el que nos dejó el mejor ejemplo. Entonces, en esta temporada de nuestra vida como hombres, estamos como nunca antes, si usted se da cuenta, como nunca antes en toda la historia de la humanidad, como nunca antes, hoy es donde el hombre está siendo más probado en todas las áreas. Absolutamente en todas. Así como ha crecido la ciencia, como ha crecido todo lo que es tecnología, como ha crecido todo esto, pero como nunca antes, el hombre y por derecha la familia está siendo probada como nunca antes. Así que, ¿qué se necesita para empezar a pensar en estas cosas? Se dice que cuando Dios le da esa pequeña civilización al hombre llamado hogar, Él es el responsable de cuidarla, de formarla. ¿Y qué es una civilización? Una civilización, como todos lo entendemos, es algo que tiene que construirse y llevarse para tener algún feliz término. Y en ese transcurrir de lo que trasciende, debemos conseguir hombres que tengan una serie de características. Primero, hombres que tengan hombros fuertes para construir encima de sus hombros. Estoy redondeando, pero es algo que debe ser así. Y tienen que tener otra característica. Un hombre tiene que tener 4 columnas. La primera, un hombre debe ser un hombre de visión y de carácter. Eso te lleva a ser un rey, un pastor. Primera columna, como hombre tienes que ser un rey y un pastor. Voy a las características de cada una de esas columnas. Lo segundo que tú tienes que ser es un guerrero, un hombre de fuerza y poder, un guerrero, pero no la fuerza y poder como algunos lo malinterpretan. Un hombre que luche, vamos a verlo. La tercera columna, un hombre de fe y sabiduría, tiene que ser un mentor. Vamos a ver las características de lo que es un mentor. Y por último, la última columna es, un hombre tiene que ser un amigo. Un amigo. Y de todas estas 4, vamos a ver cuál es la más difícil que le queda a un hombre para poderla desarrollar. En estas columnas, la primera que vamos a hablar es la columna del rey pastor. Vamos a hablar qué es un rey. Y el rey tiene algunas características. En algunos países todavía se da la opción de tener el hombre como un rey, ¿cierto? Como en España, y tiene todavía cierto poder. Pero la Biblia nos habla de algunos hombres de una manera muy interesante, que fueron reyes y fueron pastores. ¿De quién se le viene a usted a la cabeza cuando hablamos de un rey pastor?
El primero que se viene a la cabeza es David, ¿cierto? Y me puse a investigar y David tiene, wow, una cantidad de figuras porque David no es llamado hijo de Abraham, hijo de Jacob, sino hijo de David. Y era un hombre de carácter. Era un hombre que tenía muchísimas características, pero algo que siempre lo distinguió a él es que él siempre trató de tener una relación lo más espiritual y lo más cercana a Dios posible. Por eso este hombre decía que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Pero mire qué ironía, David escribe el Salmo 23. ¿Quién no ha escuchado el Salmo 23? Vamos a poner el Salmo 23. Porque David escribe el Salmo 23, que es algo que creo que muchas personas lo tienen en su mente y lo conocen. Pero también en algunas instancias de David, si a usted le nombran a Urías, ¿qué se acuerda de David? ¿Conocen la historia? David fue un hombre que también tuvo una caída como hombre y llegó a mandar literalmente matar a un hombre. ¿Y qué pasaría si yo en lugar de cambiar hoy, Jehová es mi pastor, nada me faltará, colocara yo como mi papá es mi pastor, nada me faltará? En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes que David tenía claro eso en su corazón? A pesar de que había fallado, él veía a su Dios como su papá. Yo quiero que entiendas hoy que tu hijo necesita que tú seas eso, un papá que lo pastorea. Un papá donde tu hijo puede llegar a tener descanso. En lugares dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Tú sabes que no eres Dios, pero representas en la vida de tu hijo un héroe. ¿Cuál es la actitud de un niño de los 0 a los 5 años? Se llama indefensión absoluta. Él levanta tus brazos porque cuando una persona levanta sus brazos, cuando se rinde, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Papá, yo sé que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú vas a estar conmigo. Papá, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque tú vas a aderezar una mesa delante de mí en presencia de los angustiadores. Papá, tú vas a ungir mi cabeza con aceite y voy a estar feliz siempre, mi copa va a estar rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi papá moraré por largos días. ¿Sabes que tú representas eso en la casa y es lo que Dios representa para tu vida? Quiero que cuando tú leas ese salmo, de hoy en adelante recuerdes que ese eres tú para un hijo. Y que la dirección para que seas así también tienes que mirar a tu papá, que es tu Padre Celestial. El mejor pastor que tú puedes tener está ahí. Ahora, tú tienes que entender que hay un concepto muy grande de lo que es un rey pastor. Un rey pastor también lo podemos ver como un proveedor, lo podemos ver como aquel que trae a la casa todo aquello que necesitamos físicamente. Pero ¿sabes qué? Ese rey pastor también tiene que preocuparse por varias cosas: las necesidades emocionales de su familia, de ese rebaño que Dios le colocó, sus necesidades sociales y espirituales. Que ese rey sea el que planifica, mira y sepan exactamente hacia dónde se está dirigiendo. Entonces tienes características de rey, pero también tienes que tener características de pastor para poder ser el hombre ideal en esta columna de rey y pastor. Puede que en determinado momento tú no tengas todo el conocimiento, porque es lógico que no lo vas a tener. Y más aún si no tuviste a alguien que te ayudó también como hijo a caminar en la vida para llevarte a un sitio. Hay un señor que se llama Rey Roca, que es el gerente general de una compañía de carros, que es la Chrysler. Él tiene una característica: no es un gran mecánico, pero es el gerente de la compañía, de una de las compañías más grandes de carros de los Estados Unidos. Seguramente él nunca se ha metido debajo de un carro a ver cómo se sincroniza una caja, o cómo se baja, o cómo se arregla un motor.
Pero este hombre maneja de las compañías más grandes de carros en los Estados Unidos. Pero ¿qué hace él? Coloca las directrices y lleva la compañía a sitios de rentabilidad y de poder hacer muchas cosas interesantes. Tú tampoco puedes conocer muchas cosas, pero eso no te da el derecho a no capacitarte para ser el mejor rey pastor en tu hogar. Tú tienes que entender que nosotros tenemos algunas características. Un rey nunca, un rey pastor nunca abandona su rebaño. Ten en cuenta eso. Un rey nunca abandona su rebaño, porque hacerlo es violar el ingrediente más básico que un rey tiene. ¿Sabe cuál es? Proteger. Te tiene que proteger. Te tiene que entender que abandonar el rebaño es cobardía, y abandonar un rebaño es simplemente una deserción de algo que te pusieron en las manos, y eso no es negociable. Si la columna de ese rey no está en equilibrio, ¿vieron el edificio? A mí me gusta utilizar mucho las columnas, Pacho me conoce, siempre hablo de las 4 pilares de la relación matrimonial, y creo que estos son 4 pilares que tiene que tener el hombre para tener un equilibrio. ¿Qué pasa si esa columna está desequilibrada? ¿Qué pasa si se inclina de un extremo a otro? Se puede volver un tirano. ¿Ustedes conocen los reyes tiranos? ¿Los gobernantes tiranos? ¿Dónde terminan estas naciones con gobernantes tiranos? Trasládalo a tu hogar. ¿Qué pasa cuando no suples las necesidades emocionales de tu esposa? ¿Qué pasa cuando no suples las necesidades físicas o las cosas más elementales que debes proveer? Porque eso eres tú, un proveedor. Pues simplemente vemos un reino lleno de desorden, caos, difusión familiar, opresión. Automáticamente esta columna trae un caos, porque por naturaleza nosotros somos protectores, y una mujer necesita, dentro de su hogar, necesita sentirse protegida. Yo lo que espero hoy no es que usted se sienta regañado, pero es que se sienta redarguido por lo que Dios está trayendo a su corazón hoy. Que entienda que sí tenemos una serie de consecuencias por no actuar de acuerdo a los diseños que Dios hizo, pero que todo está ahí en la palabra. Ahí lo tienes tú. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero esto se trata de forjar carácter. Alguien decía, el carácter no se forja en los momentos de crisis, solo se demuestra. Y carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. Necesitamos ser hombres de carácter, necesitamos ser reyes, ser guerreros, luchar por lo que Dios nos ha entregado a nuestras manos, ser convencidos de que Dios tiene un propósito al constituirte a ti como un hombre en un hogar, como una columna en un hogar. Esa es la primera columna. Quiero que recuerdes siempre este Salmo 23, que Dios te va a ayudar, y estoy convencido, para que tú seas esa columna fuerte, que seas un rey, un proveedor. Y que si tú sientes que en alguna área no tienes la suficiente capacitación, capacítate. Capacítate. Vamos a hablar de la segunda columna. Esta segunda columna es la del guerrero. ¿Cómo me gustó a mí esto? Porque tuve que ir otra vez a mirar a David como rey. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo fue que David fue elegido para ser ungido y para declarar que iba a ser un rey? ¿Cómo fue? Ok. Fueron a escoger y alguien dijo, no, yo necesito un rey, y habían él y sus hermanos, y entonces el papá de David asumió que eran todos menos David. ¿Y David era qué? Un pastor de ovejas. Sabía cuidar su rebaño. Era capaz de pelear contra un león y dice que lo mataba, o un oso. David literalmente entregaba la vida por sus ovejas. Y fue mucho más allá.
Si ustedes se acuerdan la famosa historia que está allí en 1 Samuel 6, 17 y todo Samuel, no vamos a tener el tiempo. Pero están las escrituras y también vamos a tener esto en internet y el que quiera tiene toda la información allí. Pero David, siendo prácticamente un adolescente, ¿se acuerdan de Goliat? Bueno, este fue un guerrero que trataron de ponerle una cantidad de armaduras de estas y era imposible, su cuerpo no estaba preparado porque era muy pequeño, porque no podía. Pero sin embargo, David se enfrentó a un gigante. ¿Cuál es la tarea principal de un guerrero? Defender, proteger su rebaño. ¿Cuál es tu rebaño? Tu familia. Ese es tu rebaño que Dios te ha dado. Nosotros tenemos que entender que el guerrero es un hombre que puede ser piadoso. No le agrada la guerra, pero como un hombre de altos principios primordiales, sabe que tiene que estar sujeto a autoridad. ¿Qué pasa cuando un soldado no se sujeta a la autoridad? Es un caos. Es un caos. ¿Qué es lo que gobierna tu vida y quién es tu autoridad como hombre en tu vida? ¿Será Dios? El problema es que cuando nosotros no tenemos quien nos gobierne, somos totalmente contrarios a la voluntad de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Un soldado que no tiene cómo sujetarse a una orden, sabemos que es un desastre. El guerrero tiene algunas características. El guerrero, por su naturaleza de rey guerrero, él solamente entiende que luchando y peleando por las cosas es que se van a lograr. ¿Qué nos está pasando hoy en día? Hay muchos hombres que son blancos, son muy blandos. Y cuando esto sucede, alguien dijo una vez que cuando la mayoría de los hombres son blandos, unos pocos hombres van a gobernar. Y otro dijo, cuando la mayoría de los hombres son blandos, unos pocos hombres duros entrarán a gobernar. ¿Qué tipo de guerrero eres tú? ¿Qué tipo de guerrero es el hombre que no usa un recurso y no tiene un equilibrio dentro de su relación? ¿Cuál será más peligroso, el guerrero o el rey? Creo que cualquier columna que esté desequilibrada va a tener las mismas consecuencias dentro de la vida del hogar y de la familia. Una de las primeras órdenes que el Señor nos da es amar a nuestras esposas, como lo dice en Corintios 5:33. ¿Cómo dice? Como a nosotros mismos. ¿Y qué más dice la Biblia? Criar a nuestros hijos en la sabiduría de Dios, en la disciplina de Dios, en el temor de Dios. Dios te quiere llevar a una nueva instancia, seguramente hoy, para que tú reflexiones qué columna debemos empezar hoy a fortalecer más. No es que no las tengas, seguramente las tienes, pero necesitas afianzarlas de una manera que tú te sientas que tienes tus 4 columnas inamovibles. Nosotros como guerreros está lleno de sacrificios. Sí, el guerrero tiene que sacrificarse, a veces entregar la vida por un país, por una nación. Y a veces el sacrificio, ¿sabe por cuál es? Por su esposa o por sus hijos. Allí tenemos que entrar. A veces nos encontramos en situaciones que tenemos que tener misericordia hacia otras personas. En la siguiente columna, que es el de un mentor, vamos a entender que en la naturaleza propia del hombre está mentorear a otro. El problema es que por el diseño, esto yo lo hago a los hombres, a nosotros se nos dificulta acercarnos a otros hombres porque se nos dificulta relacionarnos. Nos podemos abrir cuando estamos con otros hombres, pero hay un código del silencio que llega allí.
y nos aleja entre nosotros mismos. Y no somos capaces como hombres de decir necesitamos ayuda en ciertas áreas de nuestras vidas. Pero un guerrero sabe sobreponerse a todo eso. El guerrero siempre está llevando a pagar un precio, pero siempre obtendrá una recompensa elevada. Es lo que tú tienes que entender hoy. La tercera columna la encontramos en el hombre mentor. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6, capítulo 6, de los versos 6 al 9? Decía, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como fortales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tú sabes que lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo es el ejemplo, no tanto las palabras. ¿Sabes que el ejemplo es lo que más predica? Tú puedes hablar muchísimo, pero si no eres consecuente con lo que tú realmente eres, nadie te va a creer. Algunos cuando no tienen esa conciencia, ¿saben qué pasa? Quiero explicarles algo, tal vez que habla mucho el doctor Panasiu, pero para mí ha sido de algo muy, muy, muy poderoso para poder ayudar a muchas personas en este sentido. Yo quisiera explicarle a usted qué es el ser y qué es el hacer, trayendo referencia a esto. Hay algunas personas que tratan de ubicar una parte exterior que se la venden a todo el mundo. ¿Cómo es de bella gente? Tan lindo tu esposo. No, qué dulce. Se ganó la lotería y la esposa por dentro dice, ¿cómo me gustaría que viviera un día con él? ¿Sabes por qué sucede eso? Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. El ser interior prima sobre el hacer. Se lo voy a explicar despacio. El ser interior tiene que ver con tus principios, con tus valores, con el concepto que tienes de humildad, con el concepto que tienes de valentía, con tus principios. Pero ¿sabes también con qué tiene que ver? Con tus dolores, con tus deudas emocionales, con aquellas personas que lastimaron tu vida en algún punto y que tú las llevas allá guardadas. Y que cuando tú no has sanado ese ser interior, terminas cobrándoselo a la persona que traes a tu vida y normalmente es tu esposa. Entonces tu ser prevalece sobre tu hacer. Y mientras que tú no alimentes tu ser interior para cambiar muchas cosas, tu hacer no va a ser diferente a lo que tienes en tu interior. Por eso cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿qué hacemos? ¿Nacemos qué? ¿En dónde? ¿Entendimos? Por eso para muchos la única manera como vas a lograr cambiar en tu exterior, ser un mentor, es cuando tienes un cambio realmente en tu interior, y eso no lo logras sino con un papá mentor que se llama el Señor Jesucristo. Algunos me han dicho, yo nunca tuve un mentor en la vida. Julio, su papá murió cuando él estaba en el vientre de la mamá. 8 o 7 meses de gestación tenía tu mami. 7 meses. Y podríamos decir que qué panorama de vida le esperaba a Julio. Pero Julio aprendió algo. No tuvo papá, pero en el transcurrir de su vida, cuando él recibe al Señor Jesucristo, aprendió a encontrar un mentor. Y el mentor lo encontró en la palabra. Se comprometió, se metió, empezó a aprender. O sea, tú no puedes haber tenido un mentor físico, pero sí lo tienes. No importa en el punto de vida donde tú decidas empezar a caminar con el mentor de mentores, que es el Señor Jesucristo. Y lo tienes todos los días en tu casa, disponible allí en el cajón de la gaveta donde está empolvada o seguramente nunca la usas. Pero si necesitas un mentor, el mejor mentor está ahí. Ese mentor nunca va a fallar, te da el mejor consejo. Todos los que están allí fueron hombres de Dios,
¿Quieres aprender sobre educar a tu hijo? Lee Proverbios. ¿Quieres sabiduría? Mira Proverbios. ¿Quieres aprender de historia? Siempre que alguien me pregunta alguna situación para que yo pueda dar un consejo, adivinen de dónde lo saco. O de la Biblia. Eso que le está pasando a usted, mire, aquí está, vea, le pasó igualito a este paisano, mire. Idéntico, aquí lo tienes. Sabiduría, decía Salomón, ante todo adquiere sabiduría. ¿Qué es un mentor? La principal función de un mentor, ¿cuál es? Enseñar. El concepto clave de un mentor es que tiene algo valioso, tiene sabiduría de vida, y esa es la que es importante transmitir a otros. Este proceso es fundamental porque tiene que acompañarse durante toda la vida, no durante un periodo de vida. El mentor, dicho de otra manera, tiene que asumir la forma de un entrenamiento instintivo hacia las personas que lo rodean. Y el mejor ejemplo es su vida. La característica central del mentor, ¿cuál es? Es que tiene que ser transparente con la persona que mentorea. ¿Me escuchó eso? La característica principal de un mentor es que tiene que ser transparente con la persona que mentorea. Si tú no eres transparente, como decía la canción, una de estas cosas no es como las, y la gente no te va a creer. Tienes que ser consecuente. Nosotros como hombres tenemos un mentor dentro de nuestro corazón. Es algo natural que Dios colocó en nosotros. Capacitamos, como nos pasa siempre, también no nos sentimos con esta bendición que es mentorear a otros. Muchas personas han llegado a tu vida con la esperanza de recibir una palabra tuya como hombre, y tú te has sentado al lado de él y te has sentido incapaz de dar una palabra. Busca el manual. En el manual aprendes sabiduría, aprendes discernimiento para el amigo, para el hermano en carne, para el hijo, para el amigo del trabajo. Dios te está dando a ti una responsabilidad. Dios quiere formar hombres con columnas sólidas, que sean reyes, pastores, que sean guerreros, que sean mentores, que podamos nosotros formarlos y ayudarlos. En otras palabras, lo que yo te quiero decir es que es muy fácil copiar al mentor adecuado. Pero cuando tú no tienes, cuando puedes seguir a una persona en los principios de la Biblia, cuando huele a pastor o huele a ovejita, cuando tú sientes que tiene el mismo ADN. Si no hueles a pastor, Pacho, no te van a seguir. Tu hijo siempre estará mirando lo que tú haces, porque ellos vinieron con una cámara de video que está grabando todo lo que tú estás haciendo, y vinieron con unos audífonos y vinieron con una grabadora. No sé si te habías dado cuenta. Grabadora, audífonos, y tienen una videograbadora enteras, un tera son no sé cuántos le caben, pero en el cerebro tienen todos los recuerdos. Yo te puedo hablar y te puedo decir, dime cómo fue tu infancia y te diré quién eres. Y hoy en este momento, mientras que te digo esto, vuelves a tu infancia y vas a recordar momentos de alegría o momentos que te marcaron, y te acompañarán hasta el resto de tus días. Tu mentoreo empieza el mismo día que tienes a tus hijos en tus brazos, el mismo día que nació. Ese día empezaste a ser el mentor. Ahí empiezas a mentorear a un hijo. Es un regalo de Dios que nos ha dado estas características como hombres. Pero mire, Él vino a la tierra, se humanó, vino a su Hijo, mostró a su Hijo, Señor Jesucristo. Separó a 12 hombres que mentoreó durante su corta carrera que duró en este planeta Tierra. Y hasta el día de hoy ese mentoreo sigue funcionando. Hace más de 2000 años vino y el mentoreo de Él sigue funcionando hasta el día de hoy. Tú tienes que ser un hombre que deje huella. Que te recuerden siempre como un mentor
como alguien que dio vida a otros. Entonces, las consecuencias cuando no tenemos este tipo de mentores es que otros entran a realizar tu mentoreo. Y tristemente ahora ni siquiera son seres humanos. ¿Cómo les parece? A veces son Google, a veces es Yahoo, o a veces es el peor amigo que tú conoces, que tu hijo debería estar a su lado. Tú como mentor tienes que entender hoy esto, papá. Hay momentos en los cuales tu hijo va a abrir una ventana para poder entrar a hablar contigo. Papá, necesito, ahorita no, tengo que mandar un email urgente de esta cotización que estoy haciendo. No me moleste porque estoy aquí. Espere que termine el partido porque si estoy... ¿Sabes qué? Él abrió esa ventana en ese instante. Y después la cerró. Cuando tú te acuerdas de ir a hablar con él, ¿sabes qué sucede? ¿Te acordaste a los 2 días o te acordaste a las 3 horas? No, papi, no era nada, no, ya, gracias, no, tranquilo. ¿Sabes qué era lo que necesitaba él en ese momento? Papi, me están dando drogas. Alguien me abrió la puerta de pornografía. Quiero que te lleves eso, mentor, papá. Tu hijo necesita ser mentoreado. Y necesita que esa columna sea firme, que esa columna sea una de las más importantes que tú tienes que tener. Así que el mentor es un mentoreo para toda la vida, no es un mentoreo por cierto periodo de vida. A Julián, que está aquí, que es mi hijo, para algunos que no saben, el que estaba cantando ahora aquí, el día que él se casó, yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Ya no seré tu autoridad, porque pasas a ser autoridad de un hogar. Seré tu mentor, seré tu consejero. De ti estará escuchar o no escuchar consejo, pero jamás quiero soltarlo porque sé que podrá cometer errores por su inexperiencia. Quiero caminar con él, quiero ayudarlo. Porque ahora viene la otra columna que es la más difícil para los hombres, ser amigos. ¿Cómo nos cuesta a nosotros ser amigos? Ser amigos de nuestros propios hijos. Usted le puede haber pasado que llega hasta la puerta, quiere hablar con su hijo, llega pero y tiene que volver a cerrarla porque no sabe en qué momento tiene que pasarle el bastón a ese hijo. Pero ese hijo te necesita. Es increíble que nuestras emociones las podemos expresar en la casa como expresiones de ira, de mal genio. Levantamos esa emoción, esa expresión emocional de ira, la podemos expresar muy fácil. Pero hay emociones como abrazarlo, darle un beso o llorar con él. Pocas veces lo podemos hacer. Tu hijo necesita un amigo. Cambia el nombre papá por amigo. Esa columna tal vez es la más importante de todas las anteriores. Porque si algunos recordamos hoy en día qué tipo de papá tuve yo, un amigo. Papá, ¿cuánta falta me hiciste? Necesito un amigo, papá. Tal vez hoy es el día en que tu hijo está gritando, papá, necesito un amigo, no que me critiques. Necesito que me entiendas. Papá te está gritando y a veces estás físicamente presente en la casa, pero emocionalmente ausente. Muchos de los hombres acá pueden sentirse espiritualmente muy sanos, pero emocionalmente muy enfermos. Y sabes que Dios te dice hoy que necesitas ser muy emocionalmente sano para ser muy espiritualmente sano. Tienes que ser amigo. Tienes que ser el mejor amigo de tu hijo. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a ver un video antes, pero quiero que pienses en lo siguiente. Esta mañana, terminando, me senté y encontré algo. Y era lo siguiente: tal vez pienses que no puedes dar regalos a tus hijos materiales, pero quizás podrías prometer algo así. Hijo, te prometo regalo de calidez en las noches, tardes iluminadas de sol, risas, besos, sábados felices, no el programa de televisión, sino sábados felices.
Pero ¿cómo puedo dar ese regalo si uno sabe que no hay ninguna tienda donde vendan risas? No hay un catálogo donde ofrezcan besos. No. Un tesoro como ese no se puede comprar, pero sí se puede dar. ¿Y cómo te lo puedes dar tú a tu hijo? Haciéndole una promesa de que siempre vas a amar a esa mamá, que con la ayuda de Dios nunca la va a abandonar y nunca llegará a casa y descubrirás que ya no estás ahí. Nunca despertarás y descubrirás que huí. Siempre nos tendrás a los dos. Te amaré a ti, amaré a tu mamá, la honraré, cuidaré por ella. Y esta es la promesa, este es mi regalo. Hoy solo quiero que entiendas que Dios tiene un propósito con esto que estás. No es casualidad que estés en esta mañana acá. Piensa por un instante que necesitamos ser reyes, guerreros, mentores, amigos. Que si no tenemos el equilibrio nos podemos volver tiranos y podemos ser las personas incorrectas. Antes de que terminemos, vamos a ver un video. Después vamos a orar y después quiero que se reúna con sus hijos. Y hoy quiero que los hijos oren por el papá específicamente si están acá. O si no, su esposa, quiero que ore por su esposo hoy. Pero este video es algo especial, vamos a verlo. Quiero decirles de qué es este video. Primero, la hija es una hija sordomuda. ¿Ok? Vamos a ver este video, dura 3 minuticos, algo así, y vamos terminando, vamos cerrando. All right, that's good. All right, all right, all right. Por eso las señas, porque su hija es sordomuda. Look at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love, you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her number one, she told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes everything, life must go on. I'm not gonna stand in your way. I loved her first, I held her first, and a place in my heart will always be hers. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father loves me. I pray that she finds me someday, but it's still hard to give her away. I loved her first. I could that beautiful woman with you, be the same freckle-faced kid that I knew, one that I read all those fairy tales to, and tucked into bed all those nights. And I knew the first time I saw you with her, it was only a matter of time. I loved her first, I held her first, and a place in my heart will always be hers. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father.
burn. Ya. Así como este hombre dice, yo la amé antes, desde antes que tú estuvieras acá, Dios ya te había amado a ti también. Dios ya te había dado ese equipamiento para ser el mejor papá, el mejor rey, el mejor guerrero, el mejor mentor y el mejor amigo. Solamente hoy Dios te está diciendo, reflexiona. ¿Qué tienes que retomar hoy? ¿Qué tienes que hacer hoy con tu hija, con tu esposa, con tu carácter? Ser hombre es algo diferente a tener muchas mujeres o a sentirse riqueza o muchas otras cosas. Ser hombre es tener el corazón de Dios, seguir sus principios, alinearse con Él. Y tal vez hoy entiendes por qué no te ha funcionado muchas de las cosas que tú has tratado de llevar en tu vida bajo tus propias normas y no bajo el diseño de un Dios que tiene normas claras y diseños claros.